5. Bienvenidos y bienvenidas a un espacio más de Conexiones Estelares. Hoy tengo el privilegio de presentar a Marienka, que ha venido a contarnos un poco a qué se dedica y cómo ha llegado a este punto en su vida. Así que, ¿cómo estás, Marienka? Muy bien, encantada de estar aquí con vosotras. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por la invitación. Y bueno, empieza si quieres por contarnos un poquito, presentarte, hablarnos de lo que quieras destacar de tu historia, lo que te ha llevado a este momento de tu vida. Muy bien. Bien, bueno, rápidamente te cuento porque es una novela, mi vida. Soy madre de 4 hijos y bueno, mi despertar espiritual fue allá por finales de los 90, principios de los 2000. Bueno, creo que incluso antes, estoy pensando, porque, bueno, es igual. El caso es que yo tuve una depresión brutal y ahí fue lo que le llaman la noche oscura del alma. A partir de ahí yo empecé a hacerme las típicas preguntas que nos hacemos todos de por qué estoy aquí, qué hago aquí, etc. Y empecé a encontrar libros que estaban relacionados con la terapia regresiva y con la vida después de la muerte. Cuando yo conocí esos libros, que yo era muy joven en aquel momento, yo decía, me encantaría saber hacer esta terapia. Y ese sueño lo he conseguido, porque claro, nos llegó la pandemia y ¡bum, bum! Nos movió el suelo a todos. Y ahí fue cuando dije, yo no estoy donde tengo que estar. Yo provengo del mundo empresarial, soy pionera en el comercio online, de hecho llevo 20 años dedicándome a ello, que como quien dice, no existía casi el comercio online. Yo abrí camino en ese aspecto y además abrí camino con mi empresa, pero bueno, de eso no quiero hablar porque no tiene nada que ver con el mundo espiritual. Y bueno, a partir de la pandemia fue cuando decidí pues, ponerme en serio a estudiar. Con 55 años empecé a hacer mi formación. Hice biodescodificación, hice un montón de cursos relacionados con la programación neurolingüística enfocada a la terapia, terapia regresiva, etcétera, etcétera. O sea, un montón. Es que yo no tengo titulitis, o sea, de hecho he hecho muchos cursos de los que no tengo ni título, pero solo por aprender. Entonces, bueno, conocí autores que se dedicaron al tema de la vida después de la muerte y yo además, ahora desde que soy terapeuta regresiva, pues claro, con los pacientes, bueno, con los consultantes hay que decir, he conseguido pues muchos viajes a otras vidas. Eso implica que tenemos más de una vida, que en realidad estamos aquí ahora, este es el momento presente, pero hemos vivido otras cosas en otras épocas y de hecho yo relaciono la evolución de cada persona con la cantidad de vidas que ha vivido, porque tengo claro que cada vez que vivimos y aprovechamos la vida, y aunque no la aprovechemos, todo ese conocimiento que hemos adquirido se queda para siempre con nosotros y reencarnación tras reencarnación venimos con esos dones o con esos aprendizajes. Es como las asignaturas aprobadas, por así decirlo. A mí me gusta comparar la vida con la universidad, porque tú cuando vas a la universidad vas porque quieres, escoges qué vas a estudiar y escoges las asignaturas de las que te quieres matricular. Entonces, luego otra cosa es que apruebes todos los exámenes y que pases este curso, pero la intención la traes. Entonces, una vez que estás aquí, pues o bien eres buen estudiante y consigues aprobar, o bien se te queda alguna por el camino que tienes que matricularte de nuevo en la siguiente vida. Vale, muchas gracias por esta magnífica respuesta. Yo estoy muy de acuerdo con la reencarnación también. Me costó mucho llegar a Esa conclusión. a esa conclusión, sí, porque bueno, como que nos enseñan la religión católica, claro, contradice ciertas cosas. Exactamente. Pero bueno, al final, si no interpretamos literalmente las Sagradas Escrituras, pues también podemos llegar a ver que el maestro no habla de que esté fuera de nosotros, sino al contrario, que está dentro. Al contrario.
Claro, Entonces, no vamos a entrar en el tema de la religión Sí. porque no queremos Será ofender a la- nadie. Y no aquí queremos hablamos de ofender a nadie. espiritualidad, no es Exactamente, religión. La exactamente. espiritualidad va más allá de cualquier religión. Exactamente. Dios está en nuestro interior, porque somos Eso es. un trocito de Dios. Sí. Vale. Y bueno, entonces, ¿qué evidencias tienes tú respecto a esto que nos estás contando? Bueno, pues en terapia, en la terapia regresiva, la persona llega en algún momento de la terapia a reconectar con una vida anterior. Normalmente en terapia regresiva lo que hacemos es partir de un síntoma o de un problema que tiene en la actualidad. Entonces, a partir de ahí, vamos, como digo yo, tirando del hilo y la persona llega, claro, no llega desde el consciente. Esto también tengo que dejarlo claro, ¿no? La mente lógica no nos permite ver este tipo de cosas porque lo que suele pasar es que todo eso está en nuestro inconsciente y es una forma de actuar. Nosotros los seres humanos vivimos a través del inconsciente, de toda la programación que tenemos en el inconsciente. Solamente hay un 5% o incluso menos, que dirigimos desde la cabeza, desde el consciente, desde el saber qué estoy haciendo. Todo lo demás es de manera impulsiva e inconsciente. Entonces, todas esas memorias que tenemos, que proceden de nuestras vidas, proceden del árbol genealógico que tenemos, nuestro árbol familiar, de cosas del transgeneracional que venimos a solucionar a nuestro árbol. Bueno, en fin, es todo un mundo eso. Pero cuando hacemos la terapia regresiva, normalmente lo que suele ocurrir es que la persona acaba yendo a una vida, cuando el alma tiene que ir a una vida. Ojo, esto también quiero dejarlo claro, porque otras veces lo que hace el inconsciente es llevar a esta vida al momento clave en el que se programó esa situación, esa creencia o ese conflicto que tiene la persona en la actualidad. Concluyendo, entonces no necesariamente tienes que ir a otra vida pasada, No sino que el subconsciente te puede llevar al punto de esta vida donde surgió ese conflicto. Exactamente. Vale. Bueno, este es un mensaje también de esperanzador para sobre todo las personas que no creen que haya nada más después de esta vida. Así es. Pero bueno, para mí es tan claro que la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma, que yo como buena maestra de yoga también entiendo que la muerte es la culminación de la vida y que hay que saber vivir para llegar a ese punto culmen y saber dejar este cuerpo con sabiduría. Voy a dar el paso a mi compañera María José, que hoy nos acompaña también. Gracias por tu presencia. Encantada de estar aquí de nuevo, Y yo quería preguntarte sobre la regresión. ¿La persona cuando le haces la regresión está consciente o queda inconsciente? A ver, no es hipnosis lo que hacemos. Lo que pasa que la persona está en lo que podríamos decir una relajación tan grande que, a ver, si tiene que salir de ella, puede salir. Es decir, si de repente explota una bomba, no, ella no está dormida, ni mucho menos. Pero, claro, hay que sacarla despacio. Es que ahora justo no me sale cómo se llama el término que tiene, pero te entendemos. Sí, es una relajación que es la única manera que tienes de llegar a la inconsciente. O sea, tú la llevas a una relajación y a través de eso surge. Sí. El alma va donde... Sí, yo voy haciendo preguntas. Y la vas acompañando y diciéndole que no se preocupe, que no está sola. O sea, para que su alma vaya donde, como tú bien dices, necesita ir, no donde queremos. Porque en ocasiones vamos a la consulta diciendo, quiero ir a esta vida, No, porque además eso me hace gracia, porque todo el mundo es Napoleón, Cleopatra... Sí, pero un barrendero no. No, y hemos tenido vidas, de hecho, las personas que somos buenas personas, hemos sido verdugos, hemos sido asesinos, violadores, o sea... En fin, hemos pasado por todos esos papeles. O sea que si llegamos a ser buenas personas, no nos queda pasar por malas personas. Eso se considera que ya lo hemos pasado. Desde mi creencia, yo lo creo desde también, mi creencia, que esto sería como volver atrás, ¿no? Claro, es que, a ver, para mí el ser buena persona es toda una evolución del alma.
Entonces, de hecho, yo cuando me refiero a las malas personas, entre comillas, sí. Para mí son como los parvulitos, o sea, son los que llevan muy pocas vidas y todavía no tienen la conciencia de que somos todos hermanos, todos pertenecemos exactamente, todos pertenecemos a la humanidad, que lo interesante y lo bonito sería que nos ayudáramos unos a otros, porque, y sobre todo la filosofía de no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Porque, claro, yo comprendo que se ven cosas terribles en el mundo actual, porque además ahora como tenemos la información, tenemos todo tipo de canales para recibir noticias, pues, y además se ensañan en lo más cruel y lo más duro, pero esas personas tienen que evolucionar y pueden cambiar, lo que pasa que es una decisión que tienen que tomar ellos y desde luego también hay ayuda terapéutica para las personas que deciden, aun teniendo trastornos del comportamiento, vamos a decir, que deciden cambiar de vida, pero es difícil. Claro, yo voy a dar un punto de vista que una vez vi y me pareció muy lógico. Es como si todos los seres humanos, como si todos fuéramos todos en algo, o sea, como que no existe el tiempo y el espacio realmente más allá de este cuerpo, y entonces como que fuéramos reencarnando y al final todos fuéramos todos. Primero yo sí, vamos tomando... O sea, María José, el mendigo, el barrendero, Cleopatra, como dices, y entonces eso es lo que también te da el conocimiento de darte cuenta que es verdad que lo que das a otro te lo estás dando a ti mismo. Entonces cuando llegas a esa conclusión, pues eres impecable en tus conductas y eso es lo que al final te trae paz a tu corazón. Sí. Sobre esto, sobre otras vidas, quiero poner un ejemplo que lo viví. A mí en una ocasión me hicieron una estafa, una gran estafa, y yo en un principio me reboté. O sea, no recuperé el dinero y andaba rebotada, enfadada, cabreada. Hasta que parándome un poco a interiorizar, me dije, a ver, Mariajo, ¿tú crees en la reencarnación? ¿Qué habrás hecho tú en otra vida que ahora esto te viene? Tío, nada. Yo seguramente que robé, que estafé. Pues mira, bendito sea. Y no os lo podréis creer, pero es que a mí esta reflexión me dejó en paz. Lo entendí, lo admití y lo acepté. Y me vino mucha paz, porque es que era un sinvivir con esa estafa y la importancia, quiero volver a decir, que tiene la actitud ante lo que nos pasa y ante lo que creemos. Bueno, era lo que quería comentar. Sí, en conclusión, que no es lo que nos pasa, sino cómo queremos interpretar o ver lo que nos pasa. ¿Y para qué? Porque, como decíamos el otro día, si lo tomamos como un aprendizaje, pues todo es perfecto. Eso, claro, tal y como nos viene. Mi frase favorita, pase lo que pase, todo es perfecto. Eso, y siempre es para nuestro mayor bien. Claro, siempre. Sí. Aunque no lo entendamos, aunque no lo compartamos, pero siempre es para evolucionar. Sí, para nuestro mayor bien. Sí, porque eso que decimos de malo, bueno, a mí me pasó esto tan malo, esto tan bueno, yo viví que lo que, entre comillas, era malo, resulta que para mí fue buenísimo, porque me dio un aprendizaje y una enseñanza increíble. Bueno, ahora no estamos hablando de esto, vamos a entrar en la historia de la muerte, que yo tengo una pregunta muy importante que desde los 17 años me preguntaba y bueno, luego fui aprendiendo y fui viendo, ¿no? Pero ¿tú crees que para la muerte hay que prepararse o hay que dejarlo fluir? Porque desde muy pequeños ya sabes el tabú que encierra todo lo de la muerte, sí, el porque miedo. Vivimos en una sociedad que no contempla la muerte como algo que exista y eso es importante porque parece que no nos vamos a morir nunca. Los médicos luchan por salvarnos la vida, que está muy bien, pero a veces no es necesario. O sea, cuando una persona tiene que fallecer, hay que dejarla que fallezca. Prepararse para la muerte, no exactamente, a ver si me explico, porque esto es complejo. Para mí lo importante es saber que la vida no se termina.
Pero es que hay, vamos a decirlo resumidamente, dos maneras de morir. Una es de repente, con lo cual no eres ni consciente de que te estás muriendo o de que te has muerto, y tu cuerpo se queda ahí tirado y tú ves cómo abandonas el cuerpo y no das crédito porque dices, bueno, no, es que ni siquiera sabes que estás muerto, hasta que empiezas a ver que no, que hablas y nadie te escucha, que no puedes coger las cosas, o sea, eres espíritu. Esas muertes son terribles, terribles para la persona, porque tardan un montón de tiempo, a ver si me explico bien. Normalmente en ese tipo de muertes vienen seres a ayudarnos, ángeles o incluso ancestros. Nuestro ángel de la guarda está siempre con nosotros, siempre. Este viene con nosotros a la vida y se encarga de llevarnos cuando nos tenemos que ir. Eso también creo que es importante que lo sepamos. Lo que pasa es que la gente que no está conectada con su espiritualidad o no cree en Dios o no cree en todo este tipo de cosas que se tratan aquí, quizás no sepa ir a la luz, porque cuando falleces pasan unos días, no es algo que sea de manera inmediata, pero llega un momento en que hay una luz a la que tú puedes ir. A veces las personas también hablan, porque ahora gracias a la ciencia, una de las cosas que podemos agradecer, entre otras muchas, es que ha habido personas que han estado muertas clínicamente y que luego han resucitado, vamos a decir. Y estas personas cuentan experiencias que son muy interesantes. Y para mí, que cada persona que fallece y vuelve a la vida tiene una experiencia distinta, pero siempre adaptada a sus creencias religiosas, a su forma de vivir, a su cultura sobre todo. Entonces, no hay que tener miedo al juicio, porque otra de las cosas que yo he visto es que las personas se quedan aquí porque temen el juicio de Dios. Y en realidad Dios no nos va a juzgar. Vamos a ser nosotros quienes juzguemos lo que hemos hecho en la vida. Esto es como cuando te entregan las notas después de haber terminado el curso y ves que has suspendido 3. Y dices, meca, es que me tenía que haber aplicado más. Pero eres tú quien eres consciente de que has suspendido. Nadie va a decirte, es que has suspendido y no sé. No, o sea, Dios es amor. Eso es una de las cosas que también quiero dejar claro. Venimos de un mundo en el que el amor incondicional es el idioma, es el aire que se respira. Y venimos aquí porque queremos contrastar la dualidad, o sea, queremos ver el blanco, el negro, el frío, el calor, y a eso venimos, porque en realidad podemos encarnarnos en otros sitios, en otros planetas, hay muchas más civilizaciones que la nuestra. Lo que pasa es que el planeta Tierra es el favorito de nosotros porque es digamos, la escuela más difícil. Si somos capaces de aprobar aquí, avanzamos muy rápido en nuestra evolución álmica. Vale, me encanta que has dicho lo de que vivimos en este planeta, la dualidad. Es como si antes de encarnar nos preguntaran qué es lo que quieres venir a experimentar. Entonces, por ejemplo, uno puede decir pues el perdón. Entonces, para experimentar el perdón, alguien tiene que hacer un papel de, perdón, de quien te hace un poco la vida imposible, ¿no? Sí. Y es necesario que haya. Entonces, al final, los que no te hacen tan bien en esta encarnación son tus maestros. Exactamente. Hay que agradecer todo lo que te viene dado. Y es verdad que, concluyendo un poco lo que vas diciendo, que en esta sociedad nos cuesta tanto aceptar la muerte, que hasta a los niños les ocultan cuando muere un ser querido. A mí me parece que es algo que hay que contar con tanta naturalidad y con tanto amor también, ¿no? De saber que eso es una transformación. Como digo siempre en yoga cuando termino mis clases, es una expresión donde el cuerpo suelta toda tensión y se produce una conexión total, o sea, como que sueltas lo que nos separa, esta pielecita que parece que hace que lo que está dentro sea una cosa y lo que está afuera sea otra, que en realidad no es así. Es un traje. Es un traje que nos dieron para lucir un tiempo, sí, exactamente. entre comillas, y aquí se queda. Me encanta la metáfora que podemos entender ahora, que es el videojuego. Estamos en un videojuego. El problema es que
creemos que somos Mario Bros. Es decir, estamos en la pantalla, vamos pasando pantallas, vamos luchando con un monstruo como el otro. Bien, pasamos mundos, vale. Pero en realidad, ese es el ego. O sea, nosotros, quien realmente somos los que dirigimos la partida. Claro, tiene su lógica que no sepamos esto, ¿no? Porque si no, no me gusta esta vida, me voy. No. Si hemos venido a trabajar cosas. Entonces, esto también quiero dejarlo claro, el suicidio es un gran error, porque las personas que se suicidan se sorprenden de ver que siguen vivas, que lo único que han hecho ha sido perder su cuerpo. Entonces, y terriblemente en este tiempo que vivimos hay mucha gente que se suicida, porque no es capaz de soportar la presión. Yo le diría a todas estas personas que tienen este tipo de ideas que busquen ayuda urgentemente, porque se puede salir de esa oscuridad, de esa depresión, porque normalmente la gente que se suicida está en un problema depresivo grave. Pero bueno, no queremos tampoco hablar de esto, solamente dar una pincelada para dejar claro que sí. Mira, antes comentaste que lo de prepararse para morir, en mi investigación, que empecé muy joven a investigar porque me llamaba muchísimo la atención, en una ocasión encontré que era muy sencillo prepararse para morir, que según vives, según cómo tú eres, así vas a morir. Si eres compasiva, si eres tolerante, si aceptas, si lo que tú dices, trabajas en tu vida, aprendes, dice que así vas a morir, porque la manera de encontrar la paz es aceptando lo que consideramos problemas, que no son problemas, son aprendizajes. Son lecciones. Pasar a través de ellos con ese aprendizaje, aceptando, tolerando, y poco a poco te va viniendo la paz, porque el mayor sufrimiento que podemos tener es el no aceptar lo que nos pasa, el no aceptar a esa persona que tienes ahí, como decías tú antes, que te está machacando la vida. Entonces, cuando tu actitud cambia, cuando tienes otro conocimiento, es mucho más fácil llegar a esa paz. Entonces, si tú vives en paz, yo sí creo que puedes morir en paz. Y si tú tienes un conocimiento de lo que es la muerte, como tú bien dices, que en realidad no existe la muerte, es un cambio de estado. Es quitarte la funda y seguir. Y vas conociendo eso, lo vas aceptando. Cuando llega el momento, todo eso está en ti, todo ese conocimiento y esa paz te ayuda a pasar por el tránsito, ¿no? Es que además cuando estás a punto de morir, porque claro, hablé de la muerte brusca, rápida, un accidente, un asesinato, una muerte violenta. Pero aún así, si tú viviste de esa otra manera, tienes ese conocimiento, no es tan abrasiva como podría ser que no sabes nada de la muerte y le tienes miedo. No, pero a ver, te coge de sorpresa. Sí, claro. Es que cuando hay un accidente lo que menos te esperas es eso. Pero yo te hablo ahora voy a hablar del otro caso, que es cuando mueres pues por ser una persona mayor o por una enfermedad o porque tu ciclo ha terminado. Porque aquí, como dice el refrán, no te llaman por quintas. Aquí sí. Tienes el día ya, sí, ¿no? tienes ¿Tú el crees día. que tenemos el a ver, día, ¿no? Tienes varios días. Para mí es como si hubiéramos hecho un mapa. Sí, un mapa. Y dices, bueno, si voy muy mal, me salgo aquí. Pero si no, sigo. Entonces, cuando tienes una enfermedad grave que sabes que vas a morir, hay que mentalizarse de que estás dolorido, estás muy fastidiado, que tienes que aceptar que se acaba. Pero llega un momento en que sientes tanta paz que, porque además, por suerte también, ahora con las sedaciones que hay médicas no sufres tanto, no es como antiguamente que bueno, morías de dolor. Y en ese momento en el que ya empiezas a perder la conciencia, tu alma se va desprendiendo del cuerpo. Y pasa una cosa curiosa, que es que vienen tus ancestros, vienen pues tus padres, tus hermanos, o sea, aquellas personas que han fallecido antes que tú, tus amigos incluso, a verte.
y como a tranquilizarte y a decirte, no pasa nada, tranquilo, todo está bien. Y claro, la gente eso lo toma como una alucinación. Cuando hay alguien en un hospital que se está muriendo, que está viendo a estas personas y además dicen, pero no lo ves ahí, pero si yo lo estoy viendo, pero si está ahí arriba en el techo, y dice, ala, ya está delirando. Pero no son delirios, son, en realidad es que estás cambiando de estado y ya eres capaz de ver el mundo espiritual. Porque nosotros no somos ahora capaces de ver todos los ángeles que tenemos alrededor, que estoy segura de que tenemos la habitación llena en este momento. Lo que pasa que cuando tú estás dejando el cuerpo humano, estás cambiando de estado, estás yendo más al terreno espiritual que al terrenal. Y ahí es cuando eres capaz de ver a estas personas, a estos seres que vienen a acompañarte. Y bueno, voy a... Yo quería decir algo respecto a lo que dijiste de la sedación. Yo leí hace tiempo que, a ver, lo mejor, lo peor, no, que lo ideal, digamos, era morir consciente, pero también entiendo que cuando hay tanto dolor, tanto sufrimiento, bendita sedación que claro, hay ahí, es que llega un momento que abandonas el cuerpo, Claro. O sea, cuando ya estás sufriendo tanto, que claro, es cuando la gente entra en en coma. Hay gente que abandona el cuerpo sin sufrimiento, ¿no? Sí, claro. Pero entra en coma, entonces. O sea, cuando tú abandonas el cuerpo, estás en coma. Cuando lo abandonas completamente. Yo quería, de hecho, hablar sobre los estados alterados de conciencia, que se puede llegar a ellos en vida de muchas maneras, incluso meditando, porque aquí estamos tan metidos en lo rutinario social, sobre todo aquí, no a lo mejor en Oriente no, porque se trabaja más también con el inconsciente, se cree más en la reencarnación. Por ejemplo, en el hinduismo hay muchas figuras de dioses y se vive como de otra manera, pero aquí estamos como tan programados en esta rutina que nos levantamos, hacemos siempre lo mismo, somos autómatas. Ahí se pierde esa conexión con lo espiritual. Y yo creo que, hablando un poco de lo que hablabas antes de cuántas está aumentando la depresión y el suicidio aquí, sobre todo en Occidente. Te voy a parar ahí. La depresión es el despertar del alma. Por supuesto. Y tú lo has dicho, todos los que van a esa noche oscura son los que luego son capaces de aceptarlo y de transitarlo. Luego son los que... Somos los que podemos pasar al otro lado, porque como decíamos, en este mundo igual que nos ha tocado, si no conoces la oscuridad, a veces no puedes ver la luz que ilumina esa oscuridad. Entonces, termino ya. Los estados alterados de conciencia que hablamos. Que ahí era la palabra que me faltaba a mí, la frase del método. Eso es lo que nos permite ver que no somos ese automatismo de mesa, esta silla, sino que más allá de todo esto material que vemos, el subconsciente es una realidad. O sea, todo lo que sueñas, ahí estás viendo todas tus emociones por dentro, cómo las vives, cómo las sientes, y todo eso es una evidencia de ti mismo. El que se permite adentrarse ahí consigue un autoconocimiento que le hace llegar a conocimientos muy profundos y a una sanación también, aceptación. Yo lo que no recomiendo es hacer una terapia regresiva de vidas pasadas para ver quién fui, no. O sea, tienes que ir porque tienes un problema y tu inconsciente o tu alma o los dos te van a llevar allí para solucionarlo. Pero no por el capricho de decir, ay, es que me apetece saber. No, yo eso no lo hago. O sea, yo cuando alguien me quiere decir eso, digo, no, perdóname, buscamos un problema que tengas en la vida y lo trabajamos, porque si no, es que yo esto del viaje cósmico espiritual lo llevo mal, la verdad. Es que no me acuerdo. A ver si me acuerdo. Bueno, si no vamos cerrando, Vale, perdón. A ver, yo quería comentar por qué una persona cuando tiene depresión se hunde en ello, no sale de ahí, y otra persona, lo que tú dices, lo utiliza para crecer, para volver a empezar, para buscar ayuda. Y lo que yo pienso es que igual una que otra están en un proceso de aprendizaje, y la que no sale de ahí es que en esos momentos le toca o le corresponde pasar por esa situación sin salir de ahí.
y posiblemente morir con la depresión, porque en ocasiones queremos sacar a nuestros seres queridos de esa enfermedad, tirar por ellos y tirar, perdón, incluso nos cuesta hasta enfadarnos y no aceptar, y simplemente es que cada persona necesita pasar ese tiempo en ese momento de su vida, y que es pasarlo y termine como termine, y no tenemos el control porque decimos queremos ayudar, pero es que ¿qué es ayudar? Igual ayudar es permitir que esa persona viva ese ciclo, esa experiencia y pase por ahí. Quería decir una cosa respecto a eso. A veces las depresiones están provocadas por seres que se nos pegan. Ay, ahí quería yo llegar. Sí, porque con lo que decimos, si tú como compañero de vida del otro le quieres acortar ese sufrimiento de decir, bueno, a ver, es que puedes hacerlo así, lo que dice que a veces queremos como, ¿no? Y entonces nos va la vida porque adoramos a esa persona, pero cuando ves que esa persona no se deja ayudar, no quiere o cree que lo sabe todo, que sabe más que tú, hay que respetarlo. Hay que respetarlo. Totalmente. Sí, eso además, bueno, porque además todos somos libres de hacer por nuestra vida lo que queramos. Pero yo lo que quería matizar es que a veces hay personas que atraen, vamos a decir, almas pegadas, es que se llaman así. Bueno, y en biodescodificación se llama también, ¿cómo se llama? Cuando tienes con un ancestro Sí, un vínculo, dices, ¿no? Sí, lealtad familiar. Una lealtad. Bueno, es que claro, se puede llamar de distintas formas, pero yo, por ejemplo, he visto cómo una persona tenía varias almas pegadas. Y son almas que, lo que decía antes, se han fallecido, no se han ido a la luz, se han quedado aquí, pues porque no creen, porque no quieren, porque tienen un apego terrible a la tierra, llámale X, y entonces se pegan a otros seres humanos. Y si esas almas, a ver, no quiero generalizar, porque está claro que las depresiones a veces son provocadas por temas, claro, es que es todo un mundo, es cada persona, claro, eso exactamente. Decir, una depresión te viene por esto. No, es muy amplio. No quiero generalizar, vuelvo a decir, pero sí que hay casos en los que lo mismo que adicciones pueden ser también por tema de vincular, sanación de ancestros, yo he superado 2 adicciones porque me vienen del árbol y quiero decir que al final está en la persona decidir si quiere salir adelante o si quiere quedarse así. Exacto, siempre está la opción y bueno, aquí dejamos claro que también una de las causas de la depresión, yo creo, a día de hoy, aquí es tener la mente demasiado activa, o sea, no saber manejar los pensamientos. Sí. Y hay veces que cuando vacías esos pensamientos y tú decides, es cuando te llega un poco la luz y el conocimiento de que más allá de esos pensamientos está la paz. Así es. Nos aferramos mucho. También es verdad que la depresión viene también cuando tus deseos no se cumplen. Cuando quieres tus deseos egoicos. Claro, por supuesto. Entonces, porque los deseos del alma no te producen esas sensaciones. También hay tantísimos tipos de depresión. A ver, lo más importante es ponerse en manos de un buen terapeuta, analizarte, conocerte, pero y puedes salir de ahí. Hay veces que hay depresiones que la terapia clínica no funciona. No, claro. Y ahí es donde tienes que tomar la decisión de decir, tengo que buscar otra alternativa. Adentrarte. Claro, porque cuando la depresión sí está provocada por algo que te ha pasado en esta vida, por un trauma infantil, por algún shock, por 1000 cosas que te pueden pasar en la vida que te hunden, que suelen ser exógenas y están relacionadas con vivencias, ahí sí, la medicina funciona perfectamente. Y en ocasiones no. Bueno, a ver, volvemos a no generalizar. Yo no me reduzco a este tipo de terapia o la otra. Sí. Pero si tú buscas, aparece la terapia que tú necesitas. Cuando la necesitas. Y que no tiene que ser son complementarias. Ni aquella, efectivamente, son complementarias. No necesariamente tienes que dejar una y empezar otra. Por la experiencia que tengo,
A mí me sirvió más terapia transpersonal, terapia holística, pero ahí está. Pero las terapias buenísimas que tenemos. Cuando salí de la depresión salí gracias a mi psicólogo. Cuando dejé mi primera adicción salí gracias a mi psicólogo. O sea, eso no quiere decir que no funcione, al contrario. Yo siempre digo que ese es el primer paso, el pedir ayuda. Yo personalmente de mi noche oscura salí mediante la maravillosa herramienta de la filosofía del yoga y de toda la sabiduría y de ir para adentro. Y bueno, luego terapias alternativas también de energéticas, incluso ceremonias que se realizan también en México, ancestrales. Cada uno busca... Hay infinitas, seguro que hay una para cada ser humano, ¿verdad? El Ho'oponopono. El hecho de reconocer, de saber que está uno en esa noche oscura, ya te abre a lo que necesitas. Es encontrar lo que a ti te va, lo que a ti te llega. Sí. Y ponerte a trabajar, abrirte y a abrir la mente. Es que en realidad lo que hay que abrir es el corazón. Yo pienso que ese momento... Pero el corazón es el que está empujando, precisamente. Claro. Ese momento es cuando tú estás preparado para ello. Por supuesto. Porque te dicen, hace esto o lo otro, pero si tú no lo ves, si no te quieres, si no hay manera de insistencia ni de te pago la terapia, te hago esto, no. Tiene que llegar el momento que tú busques, no que te lo pongan en bandeja porque no sirve. No. Pero si tú no decides, alguien va a decidir por ti. Entonces lo importante aquí es tomar decisiones. Darnos cuenta de cómo nos encontramos, de cómo nos sentimos, aceptarlo, yo creo que es el paso más importante, reconocerlo, y de ahí todo se va a abrir y todo va a llegar. Exacto. Así que bueno, pues llevamos ya un buen ratito aquí profundizando en estos temas tan geniales. No sé si quieras, bueno, pues decir un poquito, bueno, eso lo ponemos luego, si no, en la descripción de la entrevista, donde pueden recurrir a ti cuando sea necesario. Sí. ¿Tú te encuentras físicamente? Estoy en Luarca, pero mi terapia siempre es online. O sea, yo trabajo solamente online. Y bueno, tengo una página web, se llama reprogramate.es, y ahí me podrían encontrar tengo distintas opciones como terapias, todas trabajadas a través de, pues eso, de las regresiones y demás, o la mayoría. También leo tarot y oráculo y demás. De hecho, trabajo con una empresa que tiene una página web que se llama astroideal.com, donde leo el tarot y también paso consulta. Astróloga no soy, pero sí que el tema del tarot y aplico las terapias también en función de lo que va necesitando la persona. Así que ha sido un placer para mí estar aquí con vosotras y gracias de nuevo. Y espero que os haya parecido interesante la charla de hoy. Pues sí, genial. Gracias María José, gracias Marienka, gracias a todos los que estáis ahí al otro lado escuchándonos. Y bueno, si resonáis con estos temas, acordaros de darle siempre un me gusta, compartirlo para que llegue a más personas que puedan requerir este tipo de temas en su vida. Y para finalizar, una frase que me llega ahora mismo para transmitiros a todos es, bueno, pues como todo, lo único seguro que tenemos todos en esta vida es que va a llegar la muerte, entre comillas, que en realidad no existe, sino al abandonar este cuerpo. Me quedo con la gratitud. Me gusta vivir en gratitud y que llegue ese momento en gratitud porque va a ser la culminación maravillosa de la vida. Así que muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Nos amo. Gracias. Gracias por un capítulo más de Conexiones Estelares.